Hoy continuamos con nuestra serie Yo Soy, Escúchame. Y la pregunta con la que empezamos es una pregunta que algunos de nosotros hemos hecho en diferentes momentos de nuestras vidas. Ya sea que estás apenas empezando y comenzando un viaje con Dios y explorando, o si has estado caminando con Dios durante mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo escuchar a Dios? ¿Puedes escuchar a Dios? Cuando estamos buscando inspiración, dirección o respuestas en la vida, la mayoría se pregunta, ¿Dios aún habla? ¿Y puedo escuchar a Dios de manera personal y específica y clara y sobre todo definitivamente? Tal vez hayas escuchado a otras personas decir, Dios me dijo o Dios me habló y te preguntaste, ¿cómo sucedió? ¿Fue audible? ¿Había algo escrito en el cielo? ¿Cómo es que habla Dios? Bueno, la semana pasada no respondí esas preguntas, pero vamos a llegar a ellas en algún momento. Pero quería empezar con cómo y por qué la mayoría de nosotros nos perdemos de escuchar a Dios. Porque lo perdemos cuando realmente nos habla. Y la razón que dijimos es porque típicamente cuando queremos escuchar a Dios es porque queremos llamar su atención y más a menudo Él está esperando que nosotros le demos la nuestra. Y Dios no tiene nuestra atención, por lo que no puede hablarnos. Y estamos viendo cómo escuchar a Dios a través de la historia de Moisés. Particularmente la historia de la zarza ardiente. Vimos que Moisés estaba haciendo algo, tenía un trabajo, estaba encaminado, estaba cuidando ovejas y de repente ve esa zarza ardiente y era todo un fenómeno. Esta zarza está ardiendo pero no se consume. Y una de las cosas tan extraordinarias es que la escritura nos dice que se desvió para ver qué estaba pasando. Y son dos palabras en hebreo de las que hablamos la semana pasada. Una que significa apartarse de y la segunda poner atención a. Eso es lo que significan estas dos palabras. La escritura dice que cuando Moisés se desvió para ver, Dios vio que Moisés se desvió para ver. La misma frase. Entonces Dios habló. Y antes de entrar específicamente a cómo Dios te habla o cómo va a hablar o cómo Dios va a darte dirección, la dirección que quiere tener para tu vida y darte en tu vida las respuestas a las preguntas que tienes, antes de eso Jesús identificó un segundo problema, un segundo obstáculo que a menudo nos impide escuchar a Dios. Y en el Nuevo Testamento Él está hablando a los líderes religiosos, personas que conocen a Dios y que hablan en nombre de Dios. Y estas personas aún no saben quién es Jesús, pero ellos son los líderes y piensan que tienen el monopolio de escuchar a Dios y hablar por Dios. Y entonces Jesús les dice esto, fíjate, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, lo cual fue increíblemente ofensivo para ellos. Pero si lo piensas desde tu perspectiva, también parece ofensivo y quizás incluso confuso para ti, especialmente si sientes que has tenido dificultades para escuchar a Dios o nunca lo has escuchado, porque entonces piensas que no le perteneces a Dios. Y entonces es curioso, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Ahora, los líderes religiosos estaban realmente molestos y así respondieron, ¿quién te crees tú? ¿Cómo puedes decirnos eso? No sabemos quién pretende ser, pero tú sabes quiénes somos nosotros. ¿Quién te crees? Y él respondió, Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Lo cual es una frase tan interesante y extraña si no entendemos el contexto de hoy. Pero en la historia de Moisés llegamos al lugar que nos da el contexto sobre lo que Jesús estaba afirmando ser. Dijo, antes que Abraham, antes que el pueblo de Dios. Ahora, los líderes religiosos que escucharon esto pensaban, nosotros somos el pueblo judío que comenzó con Abraham, que se convirtió en una familia, que se convirtió en una nación. Así es como Israel llegó a ser el pueblo hebreo. Y él dice, mira, incluso antes de Abraham, antes de que el pueblo de Dios existiera, yo soy. Y esto es algo en lo que vamos a profundizar hoy, porque el lugar en el Antiguo Testamento donde esta frase, este nombre, yo soy, fue atribuido a Dios, entra en nuestra historia y entra cuando Jesús dice, las personas que escuchan a Dios son las personas que le pertenecen. Y es una respuesta extraña y vamos a volver a eso, pero quiero regresar y retomar donde dejamos la semana pasada en la historia de Moisés. Moisés se ha apartado, ha dirigido su atención a Dios y entonces Dios le habla. Primero le dice que se quite las sandalias porque está en tierra santa. Algo santo e íntimo está a punto de suceder. Y después le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Yo soy el Dios desde el inicio del pueblo hebreo. Y Moisés inicialmente estaba cautivado por la zarza, pero cuando Dios revela su identidad, dice, al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y es porque estaba muy consciente de su falta de santidad, de su pecado. Y esto en realidad es un llamado de vuelta a la historia en Génesis. ¿Recuerdas cuando los primeros humanos pecaron, se cubren y se esconden en su vergüenza? Moisés hace lo mismo cuando reconoce con quién está hablando, se cubre y se esconde. Ahora, Dios ni siquiera aborda el hecho de que Moisés está cubriendo su rostro. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. El pueblo hebreo había sido llevado a Egipto por José y el faraón en realidad les ayudó, pero pasó el tiempo y José ya ha muerto y no hay nadie que proteja al pueblo hebreo, por lo que caen en esclavitud y los egipcios los esclavizan, los usan y es una carga muy pesada. Y Dios dice esto, he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Ahora, esta es la imagen, en realidad es una imagen increíble, porque esto es lo que Jesús termina haciendo. Solo un comentario al margen, dice, he bajado, y esta es la razón, para levantar al pueblo de dos cosas específicamente. Los voy a levantar y los voy a llevar a una tierra buena y amplia. Y esto simboliza la libertad. Necesita hablar específicamente sobre la esclavitud en la que estas personas están viviendo. Voy a levantarlos de la esclavitud hacia la libertad y los voy a llevar a la abundancia. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Tengo una vida abundante para ellos. Ahora, Jesús afirma lo mismo. He bajado para sacar a la gente del lodo y la miseria de este mundo, para que puedan ser libres de las cosas que tan fácilmente los atrapan en este mundo y puedan vivir una vida abundante en esta vida y en la venidera. Pero bueno, en la historia de Moisés, Dios continúa y dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿A Faraón? Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ahora, Moisés, en contraste con quien Jesús afirma ser, Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué me eliges a mí? Ciertamente faltan algunos detalles en la historia. Si estuviste la semana pasada, sabes que Moisés es un fugitivo, huye del faraón y Dios dice, te voy a enviar de vuelta para enfrentar al faraón. Y Moisés está como, no, ¿cómo crees? El faraón quiere matarme, deberías encontrar a alguien más. Aunque crecí en el palacio, no tengo el favor del faraón y esto no va a salir bien para mí. ¿Quién soy yo para que tú me envíes? Ahora, Dios responde esto, fíjate, yo estaré contigo, respondió Dios. Lo cual es muy curioso, porque no le dice algo sobre por qué lo eligió. Le dice, mira, no se trata de ti, se trata de mí, estaré contigo y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Ahora, básicamente estaba diciendo, mira, cuando el pueblo salga de Egipto, ahora, algunos de ustedes conocen la historia del Éxodo. Moisés regresa, se enfrenta al faraón primero, salen y vuelven al mismo lugar en esta montaña y Dios se aparece en esta montaña y por eso le dijo, escucha, esta señal será la que vas a ver. Vuelves aquí y yo les apareceré y me reuniré contigo y con el pueblo de Israel. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Ni siquiera sé tu nombre. De nuevo, estas son más preguntas. Es como, está bien, te vas a encargar del faraón, pero ¿y qué pasa con los israelitas? Y una de las cosas que empezamos a darnos cuenta es que Moisés tiene estos pensamientos, estos recuerdos que se están reproduciendo una y otra vez en su mente. Son mensajes grabados y son sobre él y sobre su vida. Algo así como, no sabes que he estado fuera 40 años y dices que voy a ir, que eres el Dios de mi familia, pero ni siquiera estoy seguro a qué familia pertenezco. Mira, nací hebreo,
criado egipcio, pero ahora soy yerno de un madianita. Quiero decir, ¿de qué familia estamos hablando? No sé a dónde pertenezco. Y no solamente eso, crecí en un lugar en el palacio y me enseñaron a adorar un montón de dioses egipcios, y ellos saben que no te he adorado en toda mi vida y saben que no te conozco como ellos te conocen. Es decir, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les digo que me ha enviado? Ahora, no te pierdas esto, no quiero que te pierdas la humanidad en esto. Moisés es un personaje, no es un personaje en una película, es un hombre que está mayugado, es un hombre golpeado por las dificultades de la vida y ha perdido el sentido de sí mismo. Ahora, esto es muy común en la experiencia humana, es como una crisis de identidad, y esto no es un tipo de humildad. Moisés no está siendo humilde, es inseguridad lo que está viviendo por falta de identidad. Está diciendo, mira, me estás enviando, pero no sé quién soy, no tengo sentido de por qué me enviarías, o si esto es incluso algo que yo debería hacer. De hecho, por cierto, este es el tipo de cosas que hace que todos nosotros tal vez en algún momento hagamos grandes preguntas en la vida. Tal vez esto es algo por lo que estás aquí. O tal vez una pregunta que tienes, estás tratando de averiguar debido a las cosas que has experimentado en tu vida, por qué la vida no ha salido exactamente como pensabas que iba a salir, cómo llegaste al lugar donde pensabas que te sentirías exitoso, y a lo mejor estás en la cima y sigues vacío y no es lo que pensabas que ibas a hacer, o quizás la vida no ha resultado en absoluto como pensabas que sería. Tal vez pensabas que estarías en una temporada diferente de la vida en este momento, o que estarías experimentando cosas diferentes y simplemente no estás allí y has perdido este sentido de identidad. No sé quién soy, no sé cómo identificarme, esto ni siquiera es lo que quiero ser. Y estos pensamientos y dudas se están repitiendo y repitiendo en tu cabeza, lo mismo que en la cabeza de Moisés, lo mismo que en muchos de nosotros, y nos confundimos debido a las circunstancias y a las cosas que experimentamos, como nuestros éxitos y nuestros fracasos. Esto es lo que Jesús identificó. Es casi imposible escuchar la voz de Dios debido a todos los otros recuerdos, voces y mensajes que hay en tu cabeza. Ahora, ¿qué haces con eso? Quiero decir, es muy posible que esto sea cierto para muchos de nosotros, justo como lo fue para Moisés, que Dios está hablando en este momento, pero los recuerdos y los mensajes que hay en tu cabeza hacen que sea realmente difícil escuchar a Dios sobre quién es Él y qué quiere que hagamos nosotros. Es como si estuvieran ahogando la voz de Dios. Dios tiene su atención y comienza a hablar, pero Moisés dice, no es cierto, yo no sé cómo podría ser posible. Eso no es yo no puedo hacer eso. Sé que quieres que haga eso, pero no puedo. Y Dios dice, ¿podrías callarte un minuto? Y Moisés no sabe cómo apagar los recuerdos y las voces en su mente. Y Dios le dice a Moisés, ¿quieres mi nombre? Bueno, aquí está mi nombre. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¡Wow! ¿Qué tipo de nombre es ese? Ni siquiera es un nombre, es un verbo. Literalmente es el verbo ser. Esto es, por cierto, lo mismo que Jesús afirmó. Y cuando Jesús afirmó esto, justo después de la historia que les estaba contando al principio, los fariseos intentaron apedrearlo porque reconocieron que él afirmaba ser este Dios. Ahora, esta palabra, la palabra hayá, que suena como karate, así, hayá, o algo así, pero no es eso. El tiempo de este verbo hace que sea realmente difícil de traducir. De hecho, hay muchos debates acerca de lo que se puede significar, porque puede ser tantas cosas diferentes, porque es en primera persona singular, pero está en una forma imperfecta, y la forma imperfecta puede ser presente o puede ser futuro. Así que es algo así como yo soy el que soy o seré lo que seré, y muchos eruditos piensan que la mejor traducción es yo estoy siendo. Yo estoy siendo, o yo soy el ser, o yo soy el ideal, o yo soy la existencia misma. Eso es lo que quiero que les digas a las personas, que yo soy el Dios ideal, yo soy el Dios que está por encima de todos los otros dioses. Eso es lo que soy. Y deberías decir esto. Y también le dijo a Moisés, di esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora, esto no es un nombre diferente, no es que Dios cambió su nombre. Le acaba de decir a Moisés que diga yo soy. Ahora, esto es lo que está diciendo el Señor. Esto es genial. Yahweh es la palabra hebrea aquí. ¿Has escuchado la palabra Yahweh?
Yahweh a lo largo de toda tu Biblia se traduce como el Señor, así, todo en mayúsculas. ¿Han visto esto en algunas Biblias donde dice el Señor y está en mayúsculas y aparece más de 6,500 veces en tu Biblia? Y esta es la palabra Yahweh, significa Dios soy. En realidad es en tercera persona, está en tercera persona, por lo que es más como Él es o Él mismo, se traduce el Señor. Dios está diciendo: Moisés, ve a ellos y diles, escuchen, este Dios, Él es Él. Él es el Dios, Él es el ser que está aparte, fuera de todos los otros seres. Ahora, no te pierdas esto tan poderoso. Dios responde de la manera que Moisés y toda la nación de Israel necesitan escuchar, porque han perdido su identidad. Y no solamente ellos, sino también nosotros, ante la pregunta: ¿quién soy yo? Dios responde y dice: no importa, yo soy y te he elegido y estoy contigo. Eso es todo lo que necesitas saber, que estoy contigo. Ahora, los recuerdos y los mensajes que están en repetición en la mente de Moisés, él sabe dónde ha estado, sabe lo que ha hecho. Moisés no se podía imaginar siquiera ser útil o necesario, y se siente atraído porque está creando a la imagen de, pero al mismo tiempo se siente juzgado por, y tiene sentido. Entonces, ¿qué hace Moisés? Esconde su rostro por vergüenza debido a los recuerdos y los mensajes que dan vuelta en su cabeza. Y esta es una experiencia humana muy natural y normal. Experimentamos vergüenza cuando te sientes juzgado por un ideal. De hecho, Carl Jung, un famoso filósofo y psicólogo, dijo que cada ideal es simultánea y necesariamente un juez. Ahora, esto es lo que significa que cuando ves las cosas que están en un pináculo, el ideal, algo que es como lo máximo, te atrae, pero te juzga al mismo tiempo. Imagina que todos quieren ser como Messi. El problema es que nadie puede jugar como Messi. Messi juega y es superior a todos los demás, pero todos quieren ser como Messi. Pero al mismo tiempo nos sentimos juzgados y hasta inútiles, porque hay esta enorme brecha, porque nadie podría ser como Messi. No hay nadie que pueda compararse. Ahora, tú y yo hemos experimentado esto antes. Hay alguien en tu industria, hay algún líder, hay alguna organización, hay una empresa, y aspiras a hacer eso algún día, o aspiras a ser como alguien que es como un mentor al que admiras, y al mismo tiempo eres consciente que te quedas corto. Entonces es este ideal al que te llama, pero que también te juzga al mismo tiempo. Ahora, Moisés, creado a la imagen de Dios, hecho para reflejarlo, pero sabe de manera profunda que no ha reflejado este ideal de su Dios, el que es Él. Y la razón es porque, como Moisés, reflexivamente nos identificamos con la actividad con la que vivimos, con la actividad de nuestras vidas. El significado de la actividad de nuestras vidas es lo que hacemos, y la gente que conocemos, y los lugares a los que vamos, y todas las cosas que forman parte de cómo la gente nos percibe en la vida, las cosas con las que la gente nos asocia. Empezamos a asociarnos con nosotros mismos. Piensas en cómo te presentas cuando vas a presentarte. Si yo fuera a presentarme a alguien que no conozco, diría: mi nombre es Roberto y estoy casado con Saraí y tengo 3 hijos y vivimos en Veracruz y soy pastor en la iglesia de amistad. Y estas son las cosas con las que nos asociamos. Pero la verdad es que si realmente llegaras a conocerme, eso no es lo único que soy. Estas son solamente cosas con las que me asocio. Son parte de mi vida y son roles que juego. Pero si realmente llegaras a conocerme, eso no es quien soy. Pero así es como nos identificamos, y aquí está el porqué. La asociación forja la identidad. Las cosas con las que más te asocias es como formas tu percepción de ti mismo. Aunque estás moldeado por tus experiencias y por la gente que te rodea, no estás definido por esas cosas. Y quiero que pienses en esto. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto hoy. Esto es muy importante. Fallar no te hace un fracasado, pero tampoco tener éxito te hace exitoso. Son juicios temporales sobre resultados temporales en la vida. Pero esto es lo que pasa cuando te sientes exitoso en un área de la vida. Te sientes muy bien contigo mismo y tal vez estés en el trabajo, pero luego llegas a casa y te das cuenta de que no estás presente en casa como lo estás en el trabajo, y no lo estás haciendo tan bien en la casa, y ahora te sientes realmente mal contigo mismo y las cosas con las que te asocias y tu rendimiento. Y así es como nos identificamos. Nuestras experiencias de vida, las actividades que nos rodean,
son parte de lo que desarrolla los recuerdos y los mensajes que se producen en nuestra mente. Y la verdad es, cuando nos encontramos con el ideal en esta vida, o incluso en términos de Dios, el Dios del universo, nos damos cuenta de que no estamos a la altura y recogemos estos mensajes directos e indirectos que forman una narrativa en nuestra mente, y lo que pasa es que nos aferramos a estas cosas, nos aferramos a estas historias, y todos lo hacemos. Así que no eres solamente tú si estás sentado ahí en tu sala pensando, Dios mío, ¿cómo lo saben? Somos todos. Pero Dios nos dice, como le dice a Moisés, escucha, no te elegí porque seas bueno, te elegí porque yo soy bueno. No puedes hacer esto sin mí. De hecho, sin mí no puedes hacer nada, pero tienes que valorar por quién soy yo. Te tienes que valorar a ti mismo por quién soy yo. Te hice y te he elegido. La verdad es, el Señor, el mismo Dios, nos escoge y nos envía. Ese Dios que había elegido y enviado a Moisés es el mismo Dios que me ha elegido y me ha enviado a mí, y que te elige a ti y te ha colocado en la familia y en el contexto y en las circunstancias en las que estás. Y vas a encontrarte con dificultades y no puedes hacerlo sin Él. Pero creo que a través de esta historia, una de las cosas que aprendemos es que Dios quiere reordenar cómo nos vemos a nosotros mismos en cuanto a nuestra identidad. Resulta que cuando se trata de tu identidad, puedes intentar lograrla, o puedes escoger recibirla. Puedes trabajar duro para intentar hacer algo. Y por cierto, esa es la trampa. Muchos, si no es que la mayoría de las personas, se destruyen tratando de construir un nombre para sí mismos, construyendo su propia marca, tratando de ser una historia de éxito. Estas son las cosas a las que nos dicen que aspiremos. Es como, tengo que hacer algo de mí mismo. Y el cebo para esta trampa es la definición del mundo de éxito y significado. Está asociado con la imagen, la riqueza, el estatus o el poder. Y es por eso por lo que queremos asociarnos con estas cosas, porque son las cosas que nuestro mundo y nuestra cultura dice que son valiosas. Y creo que Dios está reorientándonos como a Moisés, como Moisés se identifica y se ve a sí mismo a través de la reasociación, lo cual, por cierto, pienso que fue más fácil para Moisés porque él no se sentía exitoso y no siente que lo tiene todo. Pero cuando Dios le habla es tan interesante, no comienza con las fallas y los fracasos de Moisés. Y esto es lo que esperaríamos, ¿no es así? Incluso si estás regresando a la iglesia o vienes a la iglesia por primera vez o has estado comportándote mal recientemente, cuando vienes a Dios piensas que Él quiere tratar contigo esas cosas de inmediato, pero eso no es lo que Dios hace. Moisés es un asesino, un fugitivo. No estaba dispuesto a enfrentarse y asumir la responsabilidad de lo que había hecho y estaba huyendo. Y Dios no lo asocia con eso, ni con el palacio, la familia real o el faraón. Ahora, habría sido fácil para Moisés pensar, ya sé por qué me escogiste a mí. Eres muy inteligente porque yo crecí con un faraón, como que tengo una conexión ahí, ¿no? Conozco gente en el palacio. Pero esa no es la razón por la que Dios eligió a Moisés. Cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? Dios no dice, bueno, pues es que tú conoces tu herencia y has estado en el palacio real. Cuando dice ¿quién soy yo? Dios dice, no se trata de ti. Yo soy, tengo poder y dominio sobre todas las cosas. Yo soy tu Dios, fuiste creado a mi imagen y tengo un propósito específico para ti en la vida. Tengo algo que quiero que hagas, tengo un propósito para ti. Ahora, aquí hay algo muy importante. La verdad es que tienes que entender este Dios soy en el contexto del panteón de dioses que están allá afuera. Moisés creció con todo este palacio, con este panteón de dioses, y esos dioses que rodeaban a Moisés en el palacio, e incluso al pueblo de Egipto, es lo que les hizo, al pueblo hebreo es lo que les hizo perder su identidad. Olvidaron con quién estaban conectados, olvidaron quién era su Dios, y entonces comenzaron a asociarse con todos estos otros falsos dioses en su mundo. Pero cuando Dios entra, dice, mira, yo soy tu Dios y yo soy el Dios, yo soy Dios y tengo poder, autoridad y dominio sobre todo, y te elijo a ti. Él te elige y tiene un propósito para ti. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo escuchar a Dios, sobre el propósito que tiene para cada uno. Es difícil dar sentido a las circunstancias de la vida a veces. No sabemos por qué Dios previene ciertas cosas y permite otras, pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Y cómo tú encuentras propósito en esas cosas y el propósito que Dios tiene por delante para ti. Pero dos preguntas antes de terminar. Cuando se trata de tu identidad, primera pregunta:
¿Qué recuerdos están en repetición en tu cabeza? ¿Cuáles son los mensajes que se reproducen una y otra vez en tu mente? ¿Son saludables? ¿Te construyen o te derriban? ¿Son de una fuente confiable? ¿Son ciertos? ¿Es posible que estén ahogando la voz de Dios y los mensajes que Él está tratando de enviarte sobre quién eres y qué quiere para ti y cómo quiere guiarte? ¿Cómo sería reemplazar estos mensajes y estos recuerdos que están en repetición en tu mente y reemplazarlos para que te desasocies de esas cosas y que te reasocies con nuevos mensajes del Dios soy, del Dios yo soy, que dice: te elijo, quiero estar cerca de ti, no me importa todas las cosas que están en tu pasado, ya envié a mi hijo a morir por esas cosas para que yo te pueda usar. Él bajó y yo te voy a levantar y te voy a liberar de esas cosas. Wow, ¿lo ves? Para liberarte de esas cosas, para que pueda guiarte hacia una vida abundante. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que tú sirves. Y la segunda pregunta es esta: tratando de lograr. ¿Cómo estás tratando de lograr o estás tratando de recibir quién eres realmente? ¿Ok? Cuando se trata de tu identidad, ¿estás tratando de lograrla? ¿O estarías dispuesto a humillarte y a recibirla para saber que eres un hijo de Dios que ha sido elegido por Él? ¿Con qué te estás asociando más? ¿Cuáles son los recuerdos y los mensajes que se reproducen en tu mente? ¿Qué logros? ¿Qué sentido de autoimagen o valor? ¿Qué nivel de estatus? ¿Qué título? ¿Qué posesiones tiendes a asociar contigo mismo que te proporcionan valor? Aquí está el motivo por el cual quiero decirte que es tan peligroso. Si te aferras a todas esas cosas, quiero que pienses qué sucedería si esas cosas con las que más te asocias se perdieran. ¿Qué pasaría si esa persona saliera de tu vida? ¿Qué pasaría si esa cosa fuera destruida? ¿Qué pasaría si perdieras el trabajo? ¿Qué pasaría si ya no tuvieras ese estatus o esa imagen? ¿O qué pasaría si ya no fueras la persona que se para frente a un montón de personas, el líder del grupo, el influyente en la comunidad? Mira, nuestra identidad está en aquello con lo que más nos asociamos. Y cuando perdemos algo de eso, inmediatamente pensamos: no sé quién soy, no sé quién se supone que debo ser. Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Yo recuerdo un día, estando en esa situación exactamente, dejando un trabajo muy bueno que me daba mucha identidad por seguir un llamado de Dios. Y las cosas no estaban funcionando como yo imaginaba. Y recuerdo pensar exactamente eso: Dios, ¿solo me trajiste aquí para fracasar? ¿Dejé todo lo que tenía solo para hundir este barco? Pero una voz llegó en ese momento a mi mente, y mientras estaba siendo realmente honesto, recuerdo que Dios me dijo: puedes elegir enfocarte en la obediencia o en los resultados, y yo trabajaré en lo que tú no hagas. Si vas a manipular los resultados para verte bien, yo voy a trabajar en tu obediencia. Pero si eliges ser obediente, te aseguro que yo soy mucho mejor en los resultados de lo que tú eres. ¿Confías en mí? La razón por la que estás aquí es porque yo te elegí. Wow. La razón por la que estás donde estás es porque Él te eligió y te colocó, y tiene un propósito y un significado, y está hablando y quiere ayudarte a darte sentido y quiere guiarte en una dirección. Quiero volver a lo que dijo Jesús: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. ¿Es eso con lo que más te asocias? Pertenezco a Dios, ahí es donde encuentro mi valor. A quienes pertenecen a Dios, ellos escuchan lo que Dios dice. Jesús dijo: el que cree en mí, quien me sigue, encuentra su identidad en mí. Ellos pertenecen al Dios yo soy, el ideal, el Dios de todos los dioses, el que tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Fuiste creado a su imagen, fuiste creado con un propósito. Y la próxima semana descubriremos cómo escuchar el propósito que Dios tiene para ti.